Estamos con Javier Milei. Hola, Javi, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Marcela? Bueno, ¿Cómo estás? día difícil. Yo te pido si podemos charlar de una manera fácil y poco técnica, porque sé que este tema, viste, el dólar inquieta mucho. Lo primero que quiero preguntarte es lo que planteábamos con Ramón. ¿Cuántas reservas de verdad tiene hoy el Banco Central según tu cálculo? A ver, hay distintos cálculos que se hacen. Básicamente, también es cierto que se le restan cosas a las reservas que no tendrías por qué restársela. Digo, hay algunos que restan la exposición de oro, que restan DEX. Entonces, hay una volatilidad. Entonces, en general vos lo que tenés que seguir es la metodología del fondo. La metodología del fondo, el último balance informado del Banco Central mostraba poco más de 2.000 millones de dólares de reservas internacionales netas. Pero el problema de acá, te diría que no es el tema de las reservas, el tema es mucho más complicado, que es que vos controlás el mercado, porque si vos tuvieras mercados libres, ¿cuántos necesitas de reservas? Cero. De hecho, en general, digamos, se termina liberando siempre el tipo de cambio cuando vos no tenés más reservas. Por lo tanto, lo que hay que ver es los otros problemas que están. Primero que vos tenés, para mí, muy importante algo que vos estabas señalando ahí, la brecha. La brecha, conceptualmente, es la diferencia entre el precio que regula el Estado y el que el mercado estaría dispuesto a pagar. Es un divorcio, ¿no? Exactamente. Ahí hay varios problemas. Son varios. Primer punto, que es grave. Vos en economía tenés algo que se llama la ley del precio único. Porque el sistema de precios es un mecanismo de transmisión de información, coordinación y ajuste. Si vos, para verlo con un ejemplo claro, vos venís con el auto. Está el semáforo. ¿Qué pasa si al mismo tiempo está rojo y verde? Si frenás, te lleva puesto el de atrás. Si pasás, te puede dar la torta el del costado. Bueno, ¿sabes cuántos tipos de cambio tiene Argentina? 15. 48. Ah, más. Hizo un relevamiento Damián Di Pace. Son 48 los tipos de cambio. ¿Qué quiere decir? Que vos tenés una señal recontra distorsionada. Bueno, tuvimos a un ignorante como ministro de Economía que decía hay que tener $1 para cada uno. Digo, no lo inventé yo, digo, lo dijo la señora Batakis, o sea, una burrada. Entonces, primer problema tenés que hay un precio en la economía que vos lo tenés muy distorsionado. Ahora, eso no es gratis. Brecha significa también que tenés un exceso de demanda. Es decir, al tipo de cambio oficial todos querríamos comprar y nadie querría vender. Eso significa que ese exceso de demanda implica en el resto de la economía un exceso de oferta. Entonces, por ejemplo, ¿qué implica en el mercado de bonos que tengas exceso de oferta? Que el precio de los bonos cae. Eso significa que la tasa de interés es enorme. El riesgo país en Argentina en promedio es 2.500, un poco más, pero la punta corta, es decir, los bonos que son más cercanos en el vencimiento... Que son los que se usan para esta intermediación. Está arriba del 5.000%. Es decir, muchos de ustedes son muy jóvenes, pero probablemente Carlos se acuerde, en el 2001, cuando veíamos el riesgo país en 1.000, decía, esto explota. Sí. Bueno, está en 5.000. Con lo cual, eso es un tema muy grave. Sí, también en algún momento decían, y creo que lo hemos charlado con vos, que la economía no soportaba más de un semestre con una brecha del 60. Yo no hago ese tipo de análisis, pero al margen de eso, para mí cualquier brecha... Toma un poquito de agua. Para mí cualquier tipo de brecha es inmoral. O sea, no hay brecha aceptable de ninguna manera porque es un cercenamiento a la libertad. Pero no importa. Esas altas tasas de interés que te derivan del mercado de bonos hace que tengas desintermediación en el mercado de bienes. El ahorro se te fuge y se te derrumba la inversión. Eso te penaliza el nivel de actividad económica. Hoy el PBI argentino está en los niveles de hace 12 años. Quiere decir que en términos per cápita estamos 13% abajo. La economía después del rebote, ya hace casi 6 meses que se viene desacelerando. Estamos en esta inflación. Estamos casi al borde de marcar una recesión. Por lo tanto, eso lo ves en el mercado de bienes, la contracara que es el mercado de trabajo. En el mercado de trabajo no se generan puestos de trabajo,
al margen de que además nuestros salarios medidos en dólares son miserables. Vos fíjate esto, porque esto no es trivial, porque esto te aumenta la cantidad de pobres y de indigentes. Y eso mete más presión en el gasto público para política social, eso implica más expansión de la cantidad de dinero y vos tenés una explosión de pesos por todos lados y no tenés dólares para bancarlo, ya sea porque tenés pocas reservas internacionales netas o porque básicamente se te cayeron 20.000 millones de dólares por la sequía o porque el Banco Central le debe a los importadores 15.000 millones de dólares. Es decir, que vos tenés un problema de que te sobran un montón de pesos y no tenés dólares para hacer estas ridiculeces de estar controlando el tipo de cambio. Pero y entonces, Javier, según tus cálculos, ¿tiene que devaluar este gobierno? Esta gestión, no la próxima, que entiendo que tendrá que presentar un plan integral. ¿Plan integral de verdad o mentira? No, ahora quiero hablar del tuyo. No, bueno, el mío es un plan en serio, ¿no? Digamos, una mentira. Viste que lo que está pasando en Argentina es que lamentablemente vivimos en el cortísimo plazo. Entonces yo, por ejemplo, estoy pensando en la paritaria y hoy la paritaria es a 3 meses. Y para mucha gente es muy importante saber a dónde va a ir esto. Entonces, a ver, según tu mirada, ¿se puede esquivar antes del paso de mando una evaluación? Lo importante es esto. No es que el dólar suba. No, el peso se... Exacto, no, claro. No Le mando un saludo a José Luis Esper, que no lo quise ayer importunar. No es que el dólar suba, no es que los precios suban, es que en realidad el peso es el que pierde valor. A ver, concretamente, el peso es la moneda del político argentino. Por ende, no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono, ¿ok? Eso es conceptualmente. Por eso el peso no vale nada, ¿sí? Por un, digamos, punto conceptual. ¿Cuál es el problema? El problema es que vos tenés una caracterización de la macro que están todos los elementos dados para que tengamos la peor crisis de la historia argentina. ¿Cuándo? Bueno, el problema es, el tiempo es del creador, no es nuestro. Si no, digamos, si lo supiera tampoco te lo diría, porque estaría haciendo guita contra eso, lo estaría arbitrando. No, pero vos sentís que la crisis argentina no la esquiva. El próximo gobierno va a tener que gestionar una crisis. Tarde o temprano la crisis la vas a tener. No sabes cuándo. Es inevitable eso. Es inevitable. ¿Por qué? Vos hoy tenés bueno, hay que hacer otra cosa que no están dispuestos a hacer ni de un lado ni del otro. Lo único que está dispuesto a hacer eso soy yo, pero eso es otro problema. Vos hoy tenés indicadores sociales que son peores que los que tenías en el 2001. Vos tenés un desequilibrio monetario que es peor que el que teníamos en la previa del Rodrigazo. El Rodrigazo fue en el 75, donde el Rodrigazo implicó multiplicar por 6 la tasa de inflación, es como que hoy la lleves a 600%, y por otra parte multiplicar por 5 la cantidad de pobres. Ahora, ¿cuál es el problema? Hoy partimos de 40, 50% de pobres. ¿Cómo hace Argentina pobre? No podés multiplicar por 5, no te da la matemática. Eso quiere decir que ahí tenés un despiole social enorme en puerta. Y el otro problema, que también es muy grave, es que la relación de los pasivos remunerados del Banco Central, LELIX, contra la base monetaria, hoy están en niveles similares a los que vos tenías a inicios de 1989, es decir, previo a la hiperinflación de Alfonsín. Entonces vos tenés toda esa configuración social y monetaria nefasta. Cuando miro la situación fiscal, el Rodrigazo estalló con 14 puntos el PBI de déficit, la tablita cambiaria en el 81,11, la hiperinflación de Alfonsín con 8, la convertibilidad con 7. Hoy si yo tomo Nación y el cuasi fiscal estoy en 10. Es decir, estoy en zona de peligro. En todos los frentes que me estás mencionando estás en zona de peligro. Todo para un desastre. Y no solo eso, si adherís a mi hipótesis, o sea, digamos, hay algunos que creen en la inflación multicausal, pero después no pueden demostrar que hay inflación en trueque, o creen que lo hacen. Lo dijo el Fondo Monetario ahora, ¿viste? Lo del Fondo Monetario yo lo pondría en relativo, porque el Fondo Monetario escribe los documentos. Está haciendo política en el Fondo Monetario. Acorde. Hace rato. Exacto. Entonces, es una discusión que lo hace en un acuerdo con el Ministerio de Economía, lo que pone entonces puede poner cualquier estupidez, concretamente, dado los primates que tenemos manejando la economía. Con perdón de los primates, por favor. Entonces, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se produce por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque emitís o porque cae la demanda de dinero
o porque a su vez pasan las dos cosas a la vez. Eso hace que el poder adquisitivo de la moneda caiga y todos los precios expresados en esa unidad suben, o sea, el dólar, el que vos quieras, suben todos. Ahora bien, eso no ocurre de manera instantánea, tiene un rezago de 24 meses. ¿24? Meses, sí. Entonces, por ejemplo, este gobierno emitió 16 puntos del PBI, el equivalente Pandemia. a 3 bases monetarias. Sí, el año pasado también emitió. Sí. Desde la pandemia hasta acá, emisión. Bueno, digo, tarde o temprano la vas a pagar. Pero lo que estoy haciendo el cómputo en mi cabeza es que lo vas a pagar también después de que entreguen el mando. Sí, claro. Tiene que llegar a 24 meses. Claro, sigue corriendo, claro, sí, obvio. Sigue corriendo la rueda esa. Entonces vos tenés un problema con la emisión pasada. Vos tenés un problema con la emisión presente, porque vos tenés déficit fiscal y lo financiás con emisión monetaria. Tenés el problema de la deuda en pesos, lo financiás con emisión monetaria. Ya reventaste el balance de los bancos. Los bancos tienen entre cerca de un 80% de sus carteras colocadas o en el LELIX, Banco Central, o en títulos públicos en pesos, o sea, con lo cual también tenés un problema enorme en el sistema financiero. Y tenés un problema futuro, porque las LELIX son en el fondo de emisión monetaria futura. Por lo tanto... Es deuda. Si no se paga, ¿qué haces? Sí. No solo que es deuda, pero lo que voy es que se paga, si la querés pagar, la pagás con emisión. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que vos tenés una bola de nieve gigante de pesos creciendo cada vez más. Mira, fíjate esto.